realmente la prédica no es tanto de Navidad, pero voy a hablar de dos regalos. Dos regalos que Dios nos ha dado como cristianos, pero es un regalo invisible. No se pueden verlo, pero son efectivos, son frescos y son muy importantes en nuestra vida. La semana pasada es cuando hicimos nuestro enfoque de Navidad, pero hoy vamos a hablar de armadura de Dios, la primera parte. Tengo todo el año predicando Efesios. Comencé el año predicando y todavía estoy en capítulo 6. Primera vez en mi vida de solamente predicar de un libro todo el año. Bueno, aunque domingo pasado hice un predica especial de Isaías, pero ya estamos llegando al final de capítulos 6 de Efesios. Me gustaría que abra sus Biblias o prende sus móviles y vamos a buscar en Efesios 6, versículo 10 en adelante. Efesios 6, 10 en adelante. Dice la palabra de Dios. Por último, fortaleceros en el gran poder del Señor. Póngase la mitad de armadura de Dios. ¿Está escuchando? Ponga todo la armadura de Dios. Todos son importantes. Para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que domine a este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en los riñones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día de malo puedan resistirlo haciendo el fin con firmes. Manténgase firme, ceñido con la cinturón de la verdad, protegido por la coraza de justicia y calzados con la disposición de pregoncar el evangelio de paz. Además de todo eso, ponga el cinturón de fe en la cual pueden pagar todas las flechas encendidas del maligno. Tome el casco de la salvación, la espalda del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ora en Espíritu en todo momento, con petición y ruego, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Vamos a orar. Señor, gracias por su palabra, gracias por tener preparada por nosotros la armadura necesaria para enfrentar lo que nos pasa diario, cada hora, cada momento. Señor, gracias por ese regalo, aunque es invisible, son regalos muy importantes, muy útiles y necesitamos. Gracias que son tan poderosos como en tiempo de Pablo, como en tiempo de hoy. Y pido que ayúdeme esta tarde, diríame por tu Espíritu Santo que podemos ser animados por su palabra, podemos evaluar nuestras vidas para ver si estamos poniendo su armadura y que sea glorificado, Señor, en medio de nosotros. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces, como hemos hablado que en el libro de Efesios, los primeros 3 capítulos habla de la doctrina y la segunda parte de 4 a 6 habla de cómo poner en práctica la doctrina en los primeros 3 capítulos. Y me siempre he llamado el versículo 4:1 que dice, viven de una manera digna de llamamiento. Pablo está llamando a nosotros que si somos cristianos debemos portarnos como cristianos. Entonces él va a explicar, estaba explicando en este capítulos 4, 5 y 6 y ahora está enfocando cómo debemos enfrentar la batalla que tenemos delante. Estos versículos son importantes porque son muy útiles, son necesarios para nosotros hoy en día. Estamos llamados a una batalla, tenemos que prepararnos por la lucha que tenemos delante,
porque la lucha que tenemos es invisible. Dice en Efesios 2:2 que estamos enfrentando al príncipe de potestad del aire. Aunque no vemos, está ahí. Y como Pablo nos ha ordenado que nosotros necesitamos entender que somos débiles, tenemos una naturaleza pecaminosa, y si nosotros no estamos claros de nuestra condición como seres humanos, vamos a fracasar. La Biblia no nos pinta la vida muy fácil. La Biblia es verdad. La Biblia explica la lucha que tenemos delante. Podemos confiar en la palabra de Dios, que es la verdad, que habla como es. Entonces, estamos preparados para la batalla que tenemos delante. Entonces, primer punto que quiero retocar es la importancia de poner la armadura de Dios. ¿Por qué debemos poner la armadura de Dios? ¿Por qué es necesario? Dios entiende que tenemos enemigos alrededor de nosotros. Y Él es un Dios perfecto, es un Dios que está a nuestro lado y es un Dios que ha preparado lo que necesitamos para la lucha que tenemos delante. Y en este versículo de 13 a 18 se habla de la armadura que es necesario para caminar en esta vida cristiana. No sé si usted ha ido al Palacio Real allá en Madrid. Si voy al Palacio, a mí me gusta entrar el Real a María de Madrid a ver todas las armaduras. Y hay dos pisos. Muy interesante. No sé si ha ido. Hay una rifle que me gustaría usar para ir a cazar ganado porque podía matar más de uno una vez. Pero la cosa interesante es que esas armas que están en Real Amarilla no son actual. Ya no son útiles para las batallas hoy en día. No son antiguas, son, como dice, obsoletos, que ya no sirve. Tú puedes imaginar agarrando esta espalda, esta armadura y ir a luchar en Afganistán. Bueno, sería un fracaso. Pero el Señor nos ha dado armaduras que son frescos, que son buenos, que son efectivos. Si nosotros usamos correctamente, no se pueden fallar. Nosotros son inimpenetrables. Es interesante, se ve el armadura de un soldado, todo está adelante. Si un soldado romano, se ponga detrás, ya está abierto el ataque. Entonces, pero cuando estamos enfrentando el ataque correctamente, Dios nos ha preparado todo lo que necesitamos para la batalla que tenemos delante. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay esta lucha? Acompáñame un momentico a Lucas capítulo 11 y quiero hablar de un poquito de la batalla que tenemos delante. En Lucas 11, versículo 21-22, dice, cuando un hombre fuerte está bien armado, cuida su hacienda, sus bienes están seguros. Pero si lo ataque otro más fuerte que él y lo vence, le quita las armas en que confiaba y derrota el botín. Aquí está hablando de Satanás. Satanás tiene el mundo como esclavo en la oscuridad. Y una palabra aquí interesante, la palabra seguros. Cuando estamos en el reino de Satanás, la palabra en griego significa estamos paralizados. Estamos ahí tranquilos. Entonces, cuando estamos bajo el reino de Satanás, Él no está preocupado por nosotros porque ya está parte de su reino. Pero el ataque comienza cuando alguien que está más fuerte de Satanás, que es Jesucristo, viene a enfrentar a Satanás, porque la armadura de Dios, de Jesucristo, es poderoso.
Satanás no se puede enfrentar la armadura de Dios. Y cuando Satanás está atacado, Dios, a través de Jesucristo, se roba la botín que están libres de esta área. Entonces, eso es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros como cristianos, que ha ido a librarlo de la esclavitud de Satanás. Pero necesitamos la armadura de Dios porque ahora, en vez de ser en el mismo equipo de Satanás, estamos en contra de él. Dios, en su plan, nos ha preparado, nos ha equipado y nos envía el mundo para rescatar lo demás personas que están viviendo en la oscuridad. Entonces, si nosotros estamos ahora trabajando en contra de Satanás, entonces ya viene a nosotros el ataque. Satanás quiere romper y frenar todas las buenas obras que estamos realizando. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Jesucristo para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Y lo que quiere hacer Satanás, quiere frenarlo. No quiere que avanzamos en la obra que Dios tiene preparada para nosotros. Y realmente como cristianos estamos en dos viajes. Ya que estamos librados de Satanás, tenemos dos viajes. Tenemos un viaje interno y el viaje interno que tenemos como cristianos es de ser como Cristo, que cada día reflejar a Jesucristo en nuestra vida. Es una lucha que tenemos para que cada día podamos crecer en la palabra de Dios, ser santificado y reflejar. Jesús dijo que somos el luz del mundo y como luz del mundo tenemos que reflejar el carácter de Cristo. Y como iglesia, Dios quiere que nosotros como una iglesia refleja el carácter de Cristo. Entonces tenemos ese viaje de reflejar a Cristo, pero tenemos un viaje externo que vemos en Mateo 28, de 19 y 20, de hacer discípulos, de llevar el evangelio a toda parte del mundo. Entonces en ese trabajo que el Señor nos ha dado, primeramente necesitamos evangelizar y después de evangelismo comienza el discipulado. Pero en este viaje, Satanás van a atacarnos. No quiere perder nada de su reino. Entonces, Satanás en su equipo se va a hacer todo posible para frenar el ataque, el avance del evangelio. Pero gracias a Dios, como dijo Jesús en Mateo, que las puertas del infierno no se pueden parar la obra de Dios en esta campaña. Entonces, como vemos que la armadura en, el- en la armería de real no es suficiente, son obsoletos, sabemos que la armadura que Dios nos ha dado son suficientes, son perfectos para la batalla que tenemos cada día. Entonces, en los primeros dos versículos, preparándonos para poner la armadura de Dios, tenemos tres mandamientos. Versículo 10 a 12 dice, y hemos predicado ya dos predicaciones sobre eso, la importancia de fortalecernos en el Señor, en su poder. Nosotros somos débiles. Nosotros no podemos hacer esta lucha en nuestra propia fuerza. Por eso tenemos que poner la armadura de Dios. Hay que entender cuál es esta armadura y ponerlo. Y también tenemos que mantenernos firmes en la día de prueba. Tenemos que estar firmes. Entonces, yo hice una pregunta hace una semana atrás, no sé si recuerdas mi pregunta, pero mi pregunta era, ¿puede Satanás poner pensamientos en nuestra mente y deseos en nuestros corazones? ¿Recuerdas esta pregunta? No he contestado esa pregunta. Yo dejé esta pregunta en el aire, pero hoy yo voy a contestarlo. Yo estoy todavía estudiando ese punto, pero yo digo que sí. Satanás es capaz de tentarnos. Acompáñame un momentico a 2 Corintios 10, de 3 a 5.
Segundo Corintios 10, de 3 a 5. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas que luchamos no somos del mundo, sino tiene poder para derribar fortaleza. Destruimos argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y levantamos captivo todo pensamiento que se somete a Cristo, para que somete a Cristo. Entonces, aquí veo que Satanás quiere destruirnos con argumentos. Y también vamos a ver más adelante en el versículo 16 de ese capítulo que siempre Satanás está tirando a nuestras direcciones dardos de fuegos. Entonces, ese dardo que está tirando nosotros no son nuestra naturaleza pecaminosa, no es en el mundo, sino es un ataque especialmente de nuestro enemigo. Entonces, yo quiero darle una ilustración de la batalla que tenemos. Pero para ayudarnos, quiero ver Mateo 7, 13 a 14. Mateo 7, 13 a 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha y la puerta y espacio de camino que conduce a la destrucción. Y mucho entra por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y pocos lo que encuentran. Entonces, Jesús está diciendo que el camino que debemos caminar es angosto, pero tenemos que caminar en una manera derechito. Ahora, vamos a pensar que estamos en el Plaza Norte de Madrid. ¿Sabe qué es donde Plaza Norte, no? O cualquier plaza aquí en España. Entonces, imagínate que estás caminando por la Plaza del Norte, caminando por el pasillo, derechito, y al lado izquierda y al lado derecha hay tiendas. Y estas tiendas son bonitos. Y los tiendas están diciendo, bueno, entra aquí, tenemos cosas para comprar. Mire, este vestido está muy bonito, eso es lo que tú necesitas. Mira estos zapatos, son finos. Entonces estamos caminando, mirando, entonces de los lados hay invitaciones aquí, por allá. Son muy bonitos. El enemigo sabe cómo son nuestras debilidades y pueden tirar argumentos, se pueden tirar dardos. Y lo que tenemos que hacer, tenemos que caminar derecho. Porque si desviamos, si escuchamos la tentación, si nos desviamos, ¡pam!, nos agarra. Entonces, mientras que estamos caminando en este camino tan angosto, el Señor está dando, bueno, quiero ayudarles. Y tengo 6 elementos para ayudarle en esta batalla, para que podamos caminar derechito. ¿Me está entendiendo? Se ve el panorama, que Satanás está ahí tratando de desviarnos. Tenemos nuestra naturaleza pecaminosa, está el mundo, pero también necesitamos enfrentar a ese ataque. Entonces, el primer herramienta que vemos aquí de los 6 es el cinturón de la verdad. ¿Por qué es el primero? Yo no sé por qué es el primero, pero es el primero. Y Dios en su plan, en sabiduría, sabía que debe ser primero, que necesitaba ser segundo, que necesita ser tercero. Entonces yo estoy estudiando eso y estoy tratando de entender, Señor, ¿por qué ese es el primero? ¿Por qué es importante el cinturón de la verdad? Y mientras que estoy predicando esta próxima predicación, espero que el Señor me va a ayudar a entender cuál es el orden. Hay algo significativo del orden de cada uno. Pero es interesante que ese primero que Pablo está mencionando, y sabemos que el cinturón usado por los soldados era para juntar lo que estaba suelto, ¿no? Entonces se ponga el cinturón
eh, para que, para que su, su ropa no se cae. Yo nací en Pakistán y la ropa que usaba en el país de musulmanes está muy, muy flojo, ¿no? Entonces, el vestido de los hombres es como un vestido de una mujer. Entonces, muchas veces cuando ella quiere correr, tiene que levantar su ropa para que se puedan correr rápido, ¿no? Entonces, la idea aquí es que, bueno, tiene que agarrar y ponerse en orden para que se puedan correr adelante. Quizás primero de Pedro 1:13 nos pueden ayudar. Acompáñame un momentico de primero de Pedro 1:13. Primero de Pedro 1:13 dice, eh, ¿dónde está primero de Pedro? Creo que está en mi Biblia. Sí está. Dice aquí, primero de Pedro 1:13. Por eso, despóngase para actuar con inteligencia. Tengo dominio propio, pongo su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revela Jesucristo. Esta está la nueva versión internacional. Pero me gusta la Reina Valera porque dice aquí en la Reina Valera, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En la Reina Valera de Efesios 6 también habla de la palabra lomos. Entonces, Pedro está diciendo en este versículo de 1:13, es como prepararse mentalmente. Cuando dice ceñir los lomos de nuestro entendimiento, entonces está diciendo preparar tu mente para tomar acción. Entonces creo que hay una relación entre lo que está diciendo Pedro en 1:13 y lo que está diciendo Pablo. Es que para prepararnos mentalmente, para tomar acciones, tenemos que prepararnos y asegurarnos que tenemos la verdad. Porque con la verdad nosotros podemos correr adelante con más facilidad. La verdad no es nuestra verdad. La verdad es la verdad de Dios. Juan 16, Juan 17 y 17 dice, santificarlos en tu verdad. Tu verdad, tu palabra es la verdad. Nosotros debemos ser humildes y reconocer tan fácil somos engañados. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que toda la cosa. Perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro corazón es engañoso y nos puede engañar muy rápido. Entonces tenemos que ser humildes. Por eso Jesús dijo en el bienaventuranza, bienaventurado el hombre de pobre en espíritu. Una persona pobre en espíritu es una persona que entiende tan débil que somos. Entonces Pablo está animándonos de recordar, ser humilde, entender tan engañoso es nuestro corazón y que necesitamos nosotros saber bien cuál es la verdad de Dios. Entonces es interesante que en este armaduras vamos a ver algunos que son semejantes al otro, porque aquí tenemos la cinturón de la verdad y más adelante habla de espalda del espíritu. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre, entre la cinturón de la verdad y la espalda? Yo veo que la cinturón de la verdad es algo general, como todas las verdades de Dios. Y la espalda, que vamos a ver más adelante, es es cuando Pablo va a enseñarnos que hay momentos en que tenemos un ataque específico y necesitamos la espada de Dios para atacar en un punto puntual. Son relacionados, son los dos verdades, pero son distintos. Entonces Pablo en este caso está hablando que para nosotros como cristianos es importante que sabemos cuál es la verdad. En Juan 1:1 dice que en el principio fue el verbo. ¿Y qué más?
El verbo era de Dios, el verbo estaba con Dios. Y este verbo vino a nosotros. Dice en versículo 12 que habitó entre nosotros. El verbo vino para traernos la verdad. En 1:17 dice, pues la ley fue dada por Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, como cristianos sabemos que confiamos en Dios, confiamos en Jesucristo, que en Él tenemos la verdad. Pero fíjese que desde el principio Satanás está enfrentando la verdad. Recuerda en el jardín de Edén, Satanás usaba sus mentiras. Primeramente, él planteaba una pregunta. ¿Realmente Dios dice que no se pueden comer? Entonces comienza preguntando, haciendo una pregunta. Segundo, después contradice lo que dice la palabra de Dios. No morirás seguramente. Y el tercero, comparte una parte de una verdad. No comparte la verdad completa, pero toma una verdad, lo manipula para crearnos a desviarnos. Entonces, Satanás, nuestro enemigo, es mentiroso. Él va a hacer todo posible para engañarnos y desviarnos de lo que es la verdad. Y eso es lo que está pasando hoy en día, que en el vida postmoderno dice que la verdad es lo que tú crees es la verdad. El Dios es Dios para todos. Entonces, nosotros necesitamos saber realmente cuál es la verdad. Y la verdad encontramos en la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia, en este tipo de año, y cuando estamos pensando en el año nuevo, hemos hecho la promoción de una lectura de la Biblia por el año. Este pastor, Robert Murray McChaney, murió a 30 años. Pero él está preocupado por su iglesia y quiere asegurar que su iglesia estaba bien preparada con la verdad de Dios. Y él hizo esta lectura para su iglesia, un plan de todo el año, para que todos en su rebaño puedan estar constantemente en la palabra de Dios. Una lectura en la mañana, una lectura en la tarde, porque como pastores sabía la importancia de leer la palabra de Dios. Yo doy gracias a Dios por mi cuñado y ejemplo de mi padres, que yo desde el año 96, creo que del año 96 estoy usando este plan. Entonces, al principio, con Sharon estaba muy animado para leer los 4 capítulos, pero nosotros dimos cuenta que, wow, 4 capítulos son muchos. Entonces, dividimos en 2 partes. Entonces, lo que llevo haciendo por años es de un año leer la parte de la mañana, que son 2 capítulos. Y en el año siguiente leer los otros 2 capítulos. Y así, todos los años estoy leyendo el Nuevo Testamento una vez y cada 2 años estoy leyendo el Antiguo Testamento. Entonces, poco a poco, todos los días, estoy tratando de que la palabra de Dios cada día sea fresco, que siempre estoy revisando, Señor, muéstrame la verdad de su palabra. Es interesante, cada vez que abre la palabra de Dios, encuentra algo nuevo. Y no solamente es importante leer la palabra de Dios, también de memorizarlo. Y estoy preparando un librito para entregar el año que viene, un librito para ayudarnos a memorizar la palabra de Dios. Y hablando con Eddie y John, nuestro deseo es que por lo menos el año que viene podemos animar la iglesia de memorizar un versículo cada semana. Vamos a plantear algunos versículos, pero si tiene su propio plan de versículos, no hay problema. Pero nosotros, como cristianos, tenemos que estimularnos uno a otro para, para memorizar la palabra de Dios. Yo tengo meses que nadie en la iglesia me ha preguntado, mira, hermano Pedro,
¿Cuál es el versículo que tú estás memorizando esta semana? Puede ser que este año nadie me había preguntado. ¿No es triste? ¿Cuántas veces, cuántas personas en la iglesia ha preguntado últimamente, hermano, qué versículo está meditando? ¿Cuál es su versículo de memoria? Si pedimos, hermano, levantar su mano, no sé quién va a levantar su mano. Pero es muy importante de memorizar la palabra de Dios. Quiero mostrarle una foto. Es un soldado de Afganistán, ¿no? Preparado con su armadura, listo para ir a la batalla. Ahora, fíjese, tú puedes imaginar un soldado levantándose allá en Afganistán diciendo, hoy yo soy muy ocupado, no tengo tiempo para poner mi armadura. Yo voy así. Sería una locura, ¿no? Yo digo, oh, estúpido. Mire, hay una guerra allá afuera. La gente tiene armas. Mire, ese señor está preparado, tiene manera de hablar con la oficina central, tiene este rifle tan efectivo. Yo estaba hablando con una persona de la iglesia esta semana y la persona me dijo, hermano Pedro, realmente esta semana no tiene tiempo para leer la palabra de Dios. Estaba muy ocupado. No es cierto, no decimos eso, pero realmente nosotros pensamos y podemos salir del mundo sin poner el cinturón de la palabra de Dios. Es una locura. Nosotros somos engañados de pensar que podemos salir a batallar sin poner la armadura de Dios. Señor, ayúdanos, despertarnos. Si es una locura de salir en Afganistán sin equipamiento correcto, hermanos, es una locura si nosotros no estamos estudiando la palabra de Dios, si no estamos memorizándolo. Entonces quiero animarles de acompañar a Eddie, John y yo de leer la palabra de Dios este año. Hay una guía que acompaña esta lectura. Son 2 comentarios que son a la orden, que se pueden pedirlo y pronto también queremos animarles con versículos de memoria. Y tiene libertad de preguntar al pastor, pastor, ¿qué versículo está memorizando? Pero no me pregunta hoy. Entonces yo necesito que alguien me pregunte, porque no quiero decir a un miembro de la iglesia, bueno, esta semana. Y entonces, este pastor es débil. Este pastor entiende que soy pronto de caer. Entonces, primeramente, el cinturón de la verdad. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos tener ese filtro para ayudarnos a caminar por el pasillo y ver, bueno, esa es mentira. Esa es mentira. No creo en eso. Ese es un engaño. Entonces, la palabra de Dios nos ayuda a prepararnos para eso. Segundo, vamos a hablar de la coraza de justicia. La coraza de justicia. ¿Ha pensado en eso? ¿Ha reflexionado? Si hago un examen y pregunta, levántame, explícame qué es eso. Entonces yo creo que muchos de nosotros me hemos parado de estudiar qué significa coraza de justicia. Entonces es importante, si somos cristianos, tenemos que entender y saber cómo usar la armadura que Dios nos ha dado. Bueno, para soldados romanos, este fue un, un traje de cuero sujetado alrededor su abdomen con una gruesa placa de bronce. Entonces, para proteger esa área de mitad. Y muchas veces tenía un diseño bonito,
Si tú eres un general, pueden ser algo muy bonito, pero la idea de ese arma era proteger las partes muy importantes del corazón y todo lo adentro. Pero ¿qué es la coraza de justicia? Primeramente, es una, no es nuestra justicia, es una justicia proviene de la palabra de Dios, de Dios. Entonces no es nuestra justicia. Mucha gente cree que están bien con Dios. ¿Cuántas personas en tu trabajo has hablado con ellos y ellos están conscientes que están bien con Dios? Ellos están conscientes y están confiando en su propia justicia. Ellos piensan que, bueno, con Dios estoy bien. Pasa lo que pasa, con Dios estoy bien. Pero sabemos que no estamos bien en nuestra condición delante de Dios. Somos pecadores, merecemos el castigo. Pero es importante que la armadura fabricada por el ejército son científicamente preparados. Entonces ellos saben realmente qué necesitamos. Y Dios también está consciente y sabe exactamente lo que nosotros como cristianos necesitamos. Y es interesante que los mismos 6 elementos que Pablo está mencionando en ese capítulo, que fue útil en el primer siglo, también son útiles y perfectos, frescos, completos para nosotros hoy en día. Que es una bendición. Es un regalo invisible, pero es un regalo que nosotros tenemos que entender cuáles son para que podamos usarlo en nuestra lucha en este mundo. ¿Qué pasaría si un soldado quería fabricar su propia armadura? Tú puedes pensar, bueno, yo voy al garaje, yo voy a ver qué se puede sacar allá, tengo la tapa de la basura, este, tengo una se- eh, espo- ah, escoba, ¿no? Entonces, ¿qué se pueden fabricar nosotros? Nosotros no somos muy capaces de fabricar nuestra armadura, pero Dios sí. Dios sabe exactamente. Él sabe nuestras condiciones, sabe nuestras debilidades y sabe perfectamente qué necesitamos. Porque la persona que confía en su propia justicia son engañados porque Satanás sabe perfectamente cómo somos débiles. Satanás conoce todos nuestros errores, sabe completamente como nosotros. Y si nosotros tratamos de salir con nuestra propia justicia, Satanás se puede atacarnos y sabe todos los áreas donde estamos débiles y nos pueden tumbar rapidito. Entonces nuestra propia justicia, si tratamos de armar algo nosotros mismos, es un fracaso. Porque el enemigo es muy inteligente y sabe exactamente cómo enfrentar si nosotros tratamos de defendernos con nuestra propia justicia. Mire, yo creo que un ejemplo interesante para ayudarnos a entender lo que está pasando aquí, es pensar en la vida de Martín Lutero, el señor de la Reforma, ¿no? No sé si se ha escuchado o leído algo de Lutero, pero Lutero era un luchador para su propia justicia. Él dejó su vida secular para entrar a hacer todo posible para estar cerca de Dios. Pasaba tiempo orando, ayudando, hizo todo posible para cumplir todas las reglas del monasterio. Entonces, él dio 100%, todo lo que él pudiera poner en su fuerza. Pero todo el tiempo que estaba luchando, el resultado es que al final de todo él sentí más culpable, más desanimado
y con mucho terror de la justicia de Dios y estaba asustado que iba al infierno. Entonces aquí está un hombre haciendo todo con sus propias fuerzas para estar bien con Dios. Y ella dio cuenta que era un fracaso, porque nosotros somos salvos por la gracia de Dios y este no es de vosotros, pues es un don de Dios. Mira lo que dice Salmo 40, versículo 12. Mire David, entiendiendo realmente cómo era su vida. Eh, Salmo 40, versículo 12, que dice, muchos males me ha rodeado, tantos son que no puedo contarlos. Me han alcanzado más iniquidades y ya ni puede ver. Son más de las cabellos de mi cabeza y mi corazón fallece. David está, wow, estoy totalmente. Aquí este hombre recuerda del corazón de Dios, pero él reconoció su condición. ¿Qué dice Pablo en Romanos 7:15? ¿Por qué lo hago lo que no entiendo? Pues yo hago no lo hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco. Entonces, nosotros no pudimos con nuestra justicia echar para adelante. No pudimos enfrentar al enemigo tratando de estar bien con Dios, haciendo todo por nosotros mismos. Como dice Romanos 3:20 a 24, nadie ser justificado por las obras de la ley. Ninguno de nosotros podemos ser justo de cumplir las leyes de Dios. Es un don de Dios, la justicia. Dice Filipenses 3:9, y es ser hallado en él. No tiene su propia justicia que es por la ley, sino la que es por fe en Cristo. La justicia que es de Dios por fe. ¿Qué está pasando aquí? Satanás nos está haciendo tentaciones. Satanás nos está guiando a pecar. Y cuando nosotros pecamos, Satanás dice, pecaste. Ya no sirve para Dios. Tú eres pecador. Ya no sirve para nada. Tú eres cristiano, pero mire su vida. Tú eres hipócrita. Tu justicia no sirve para nada. Te puedes sentir desanimado. No sé cuánto tiempo tiene caminando con el Señor, pero pueden tener muchas dudas en su mente. ¿Realmente soy cristiano? ¿Soy salvo? Satanás quiere acusarnos, pero tenemos esa armadura tan bonito, el coraza de justicia. No es nuestra justicia, sino es una justicia. Perdí mis notas, ¿dónde estoy? Pam, pam, pam. ¿Dónde pasó esa nota? Pam, pam. Bueno, a veces de memoria. Esa justicia que tenemos es un regalo de Dios. Lo que pasa es que Jesucristo vivió una vida perfecta. Él cumplió la ley 100%. Entonces, cuando en el nuevo nacimiento, ¿qué ocurre? Jesucristo dice, dame toda tu ropa sucia, dame todos sus pecados, dame todo lo malo. Voy a poner eso en el cruz de Calvario. Y dice, yo voy a dar a mi justicia. Está justificado. Entonces nos ponga en nosotros, nos impute en nosotros
la justicia de Cristo. ¿Y qué significa eso? Este significa que cuando Dios mira a nosotros, no vea nuestra suciedad. Él vea que nosotros somos perfectos en Jesucristo. Tenemos la justicia de Cristo. Somos perdonados. Entonces, el enemigo nos pueden tratar de acusarnos, pero tenemos ese versículo maravilloso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de la mitad de mis pecados. ¿Quién dijo todos? Todos. La palabra dice, es la verdad. Entonces, cuando Satanás nos ataque, podemos decir, yo siento, tú me tú quieres desanimarme. Tú quieres ponerme a sentir que no puedo. Tú quieres poner mi vida en ruinas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo he sido perdonado por su sangre. Ya Dios no me va a acusar por ese pecado. Yo soy perdonado. Trata lo que tú puedes ser, pero yo soy perdonado por mis pecados. Por eso es importante. Como dice 1 de Juan 1:9, si decimos que no pecamos, la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Bueno, entonces, ¿qué sirve este coraza de justicia? Nosotros, cuando estamos caminando en este vía, vamos a pecar, vamos a desviarnos. Pero Jesucristo quiere que nosotros entendamos que mientras estamos en ese mundo, Dios nos va a perdonar cada vez que pecamos. Cada vez que pecamos, Él es fiel y justo de perdonarnos. Pero cuando nosotros pecamos y nos perdonamos, no es una licencia para seguir pecando. ¿Qué dice Juan 8:29? Porque el que me envió está conmigo está. No me he dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús está diciendo, Él está con el Padre y Él siempre está haciendo lo que al Padre le agrada. Y este debe ser nuestro deseo. Nuestro deseo es decir, nosotros ahora yo odio el pecado. Yo odio mi vida vieja. Yo amo la justicia. Yo quiero que mi vida refleje a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros estamos en la palabra de Dios, leyendo, siendo cada mañana, cada día reflejado con la palabra de Dios, nuestro anhelo va a ser, yo quiero que mi vida refleje a Cristo. Yo quiero ser un testimonio correcto. Pero nosotros sabemos que en este mundo vamos a fallar, vamos a desviarnos. Pero parte de nuestra armadura es de que tenemos la justicia de Dios. Mientras caminamos cerca de nuestro corazón. Entonces, el enemigo quiere llegar a nuestro corazón, porque en el corazón es donde sentimos inútil. En el corazón es donde sentimos que no podemos, que no sirve. Entonces, el enemigo nos van a atacar. Pero tenemos que decir, lo siento, pero yo soy de Dios. Yo soy perdonado. Tú no puedes mirar a mí a mis pecados, porque mis pecados son perdonados. No tiene nada de acusarme, porque todos mis pecados son perdonados. Y necesitamos saber eso para que podamos echar para adelante. Hay gente hoy en día que está trancado en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque siente inútil, siente que no se pueden. Entonces, como cristianos tenemos que animar uno a otro de realmente entender quién somos en Cristo. Somos perdonados. Dios entiende la vida en que estamos caminando. Él está a nuestro lado.
Pero nosotros como cristianos, nuestro deseo, nuestro anhelo es de agradecer al Señor. Queremos llegar al final de cada día, dice, Señor, gracias a Dios, que con tu ayuda he logrado glorificarle en el trabajo, con mi familia, y la gloria es de Él, porque sabemos que no podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. En conclusión, yo quiero decir que este herramienta, ese alimentos de la batalla son para cristianos. Es un regalo a todo lo que ha nacido de nuevo. Lamentablemente, el mundo no cuenta con ese recurso para enfrentar la batalla de esa vida. Pero recuerda que tenemos dos caminos en que estamos caminando. Estamos caminando internamente para ser más como Cristo. Pero también estamos caminando cumpliendo la gran comisión de ir a ser discípulos, de estar al lado de Jesucristo, porque nosotros somos los instrumentos en la mano de Dios para compartir la verdad. Nuestros familiares, nuestra compañía de trabajo necesita escuchar la verdad de esta palabra. Y cuando nosotros leímos, cuando memorizamos, vamos a ser capaces de compartir la palabra de Dios. Yo agrado a Sharon cuando me hace esta pregunta. ¿Qué dijiste de la palabra de Dios? Muchas veces salimos y conversamos, hacemos cosas, pero usamos la palabra de Dios. Entonces, es la palabra de Dios que es perfecto, que es útil, es usado por Espíritu Santo para convencernos. Hermanos, tenemos que tener la cinturón de la verdad. Necesitamos conocer su palabra. Quiero terminar con algo que leí ayer en Juan 10 y pasé una nota a Marcos de ese versículo de Juan, de Juan 10. ¿Sabe qué habla de Juan 10? ¿Qué habla Juan 10? El buen pastor, ¿no? Juan 10 habla de buen pastor. Entonces, yo estaba pensando en ayer cuando estaba leyendo eso, fíjese que yo he leído este versículo mucho, o este capítulo mucho, pero nunca había pensado en este detalle que vi anteayer y compartí con Marcos. Pero en Juan 10:16 dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Qué quiere decir eso? Jesús está diciendo, hay otras ovejas que son míos, pero todavía no está en mi redil. ¿Ok? Entonces dice, y también, no se me, y también a ellos debo traerlas. Entonces Jesús está diciendo que Él necesita ir a buscarlo. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de ellos van a ir de su propia cuenta. Y yo estaba pensando, eso no es lo que enseñamos de elección. ¿Cómo está relacionado eso? Bueno, yo pensando en cosas teológicas, yo estaba pensando, bueno, si una oveja no es capaz de ir a rescatar a sí mismo, tiene que ser Dios que se rescate. Entonces mucha gente cree que por su propio esfuerzo pueden llegar al rebaño de Dios. Pero leyendo este versículo me enseña y me pongo claro, y quizás se puede discutir conmigo después, pero según este versículo, ninguna oveja perdido van a buscar llegar el rebaño correcto, porque una oveja está casi ciega, y cuando estás perdido, y por eso necesita un pastor de ir a buscarle. Pero lo bonito aquí es que lo que está en el mundo, todo es mucho. Y ese trabajo de Dios y Espíritu Santo
para tocar sus corazones. Pero es parte nuestra también, porque somos herramientas en la mano de Dios para decir las buenas nuevas. Y cuando nosotros compartimos la palabra de Dios, las ovejas van a decir, wow, yo escucho esa voz, yo conozco esa voz. Entonces hay ovejas que son perdidas, pero cuando escuchen el voz, ellos van a decir, ah, esa es la verdad. Entonces tenemos esa bendición que Dios puede usar nosotros para decir la verdad a las ovejas que están perdidas. Y a través de su Espíritu Santo nos usa para compartir la palabra de Dios y ellos reconocen su error y Dios lo trae y se ponga en su rebaño. Qué bonito, ¿no? Mi hermano, ese es nuestro trabajo como iglesia. Nosotros no podemos salvar a nadie. No podemos convencer a un familiar ni vecino, pero la palabra de Dios sí se puede. Entonces, por eso necesitamos poner la cinturón de la verdad. Tenemos que estudiarlo, tenemos que memorizarlo, tenemos que tener la coraza de justicia, de entender realmente quién somos. Somos perdonados, somos a través de la gracia de Dios capaz de ir a compartir las buenas nuevas. Y gracias a Dios que mientras que estamos vivos en esta vida, hay oportunidades para llegar a ser familia de Padre, de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra de Pablo, que de verdad tenemos que decir que no hemos estudiado mucho ese armaduro y es una lástima porque muchos de nosotros tenemos años caminando contigo y realmente no estamos claros en lo que está en nuestras manos para enfrentar la lucha que tenemos. Entonces, perdónanos por nuestra ignorancia, pero gracias por su palabra. Gracias que lo que tiene por nosotros es perfecto. Es 100% útil para ayudarnos. Gracias por tu verdad. Gracias por la coraza de justicia que a través de su vida en el cruz del Calvario has perdonado nuestros pecados una vez por siempre. A ti sea la honra y la gloria. Todo eso pedimos en el nombre de Jesús. Amén.